un pergamino, una pluma y un clavo, nada más. Con esos 3 objetos, un hombre solitario alteró para siempre el destino de Europa. Lo que parecía un gesto académico, una simple protesta contra abusos eclesiásticos, se convertiría en una rebelión espiritual que rompería siglos de unidad cristiana. Pero esta historia no comienza con guerras ni mártires, ni siquiera con fuego o sangre. Comienza en el silencio de una celda monástica, donde un monje lucha con sus propios demonios. Aquel hombre, Martín Lutero, no quería destruir la Iglesia, quería salvar su alma, y en su búsqueda terminó encendiendo una tormenta. Mientras los poderosos se disputaban territorios y coronas, una idea subversiva empezó a recorrer el continente: que el hombre podía hablar con Dios sin intermediarios, que la fe no se vendía, se vivía, que el poder papal no era absoluto y que la verdad debía escribirse en el idioma del pueblo, no solo en latín. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Lo que comenzó con una hoja de papel terminaría fragmentando a toda la cristiandad. En una Europa gobernada por la autoridad absoluta de la Iglesia Católica, donde el Papa no solo era considerado el máximo guía espiritual, sino también una figura política de poder indiscutible, y donde las almas se creían condenadas o salvadas por medio de pagos conocidos como indulgencias, un monje alemán llamado Martín Lutero cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Lutero, profundamente devoto y estudioso de la teología, comenzó a cuestionarse las prácticas de la Iglesia al ver cómo el dinero podía comprar la salvación y cómo los representantes de Dios en la tierra vivían en medio del lujo y la corrupción mientras el pueblo sufría en ignorancia y pobreza. Durante un viaje a Roma, Lutero quedó escandalizado al presenciar la decadencia moral del clero, lo cual encendió en él una llama de indignación que se convirtió en convicción. Al regresar a Alemania, sus estudios de las Escrituras le revelaron que muchas de las prácticas eclesiásticas no tenían sustento bíblico, y en un acto que resonaría por siglos, el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando públicamente la autoridad papal al denunciar la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas. Sus tesis, reproducidas por la recién inventada imprenta, se esparcieron rápidamente por toda Europa y encendieron una chispa de debate que pronto se transformó en un incendio imparable de ideas. Lutero no buscaba destruir la Iglesia, sino reformarla, pero su rebeldía teológica lo enfrentó directamente con el Papa León X, quien le exigió retractarse bajo amenaza de excomunión. Lutero, firme en su fe, quemó públicamente la bula papal como símbolo de rechazo a la autoridad de Roma, y fue entonces convocado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial presidida por el emperador Carlos V, donde se le exigió retractarse. Pero en lugar de ceder, Lutero pronunció las palabras que marcarían su legado: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Fue declarado hereje y proscrito, pero encontró protección bajo el príncipe Federico de Sajonia, quien lo ocultó en el castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que por primera vez el pueblo común pudiera acceder directamente a las Sagradas Escrituras, sin depender del clero. Su visión reformadora evolucionó en un movimiento imparable. Nació así el protestantismo, una nueva forma de vivir la fe basada en la lectura personal de la Biblia, la salvación por la fe y la eliminación de muchas tradiciones impuestas por Roma. El cristianismo, que durante más de 1000 años había permanecido unido bajo una sola iglesia, se fragmentó irremediablemente
y con esta fractura surgieron nuevas denominaciones, nuevas guerras religiosas y una transformación cultural, política y espiritual que daría forma a la Europa moderna. Lo que comenzó como una protesta académica terminó siendo una revolución espiritual. Y mientras Lutero se enfrentaba a Roma con la fuerza de sus convicciones, otros líderes, como Enrique Urbaiz, también romperían con el Papa, pero por razones muy distintas, no por fe, sino por poder y deseo. La historia del cristianismo jamás volvería a ser la misma desde aquel momento en que un monje, armado con tinta y fe, desafió el trono del Vaticano desde la puerta de una iglesia en Wittenberg. Mientras las ideas de Lutero se propagaban por los territorios germanos, no tardaron en surgir otros reformadores que, inspirados por su valentía, comenzaron también a cuestionar las doctrinas tradicionales de la Iglesia Católica. Uno de los más influyentes fue Ulrico Zwinglio, un sacerdote suizo que lideró la reforma en Zúrich, aunque coincidía con Lutero en muchos aspectos, como la necesidad de eliminar la corrupción clerical y volver a las Escrituras. Zwinglio fue más radical al rechazar elementos como la misa y las imágenes religiosas, proponiendo una iglesia aún más purificada de lo que Lutero imaginaba. En Ginebra, otro nombre resonaría con fuerza: Juan Calvino. Este teólogo francés, exiliado por sus ideas, consolidó una rama protestante con una doctrina más estructurada, basada en la soberanía absoluta de Dios y la predestinación. Bajo su liderazgo, Ginebra se transformó en un modelo de ciudad reformada, donde la disciplina moral era estricta, el gobierno eclesiástico estaba muy organizado y se establecieron bases que influirían más tarde en el puritanismo y otras corrientes reformadas. La teología calvinista se extendió por Escocia, Francia, los Países Bajos e incluso América, dejando una huella imborrable en la historia de Occidente. Pero la ruptura con Roma no se limitó a motivos teológicos. En Inglaterra, el rey Enrique VIII protagonizó una división por razones mucho más terrenales. Deseando un heredero varón y frustrado por la negativa del Papa Clemente VII a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique decidió romper con la Iglesia Católica y proclamarse cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Aunque en un principio mantuvo muchas prácticas católicas, este acto de rebeldía abrió la puerta a reformas más profundas que llegarían con sus sucesores. La reforma inglesa, a diferencia de la alemana y la suiza, fue impulsada desde el poder político. Sin embargo, el pueblo también se dividió. Algunos apoyaron el nuevo orden, mientras otros se mantuvieron fieles al Papa. Las tensiones religiosas se convirtieron en conflictos abiertos y bajo los reinados posteriores, como el de la reina María I, se vivieron brutales persecuciones religiosas. La historia de la fe cristiana, hasta entonces marcada por una aparente unidad, se convirtió en un mosaico de creencias, liturgias y doctrinas divergentes. Lo que comenzó como una protesta individual se transformó en una revolución continental. La imprenta se convirtió en la gran aliada del pensamiento reformador, permitiendo la difusión masiva de panfletos, tratados teológicos y, sobre todo, la Biblia en lenguas vernáculas. Por primera vez en siglos, millones de personas podían leer por sí mismas las Escrituras y formar sus propias interpretaciones, debilitando el control exclusivo que tenía la Iglesia sobre el conocimiento religioso. El cristianismo se fragmentó en múltiples ramas: luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas y muchos otros grupos que surgirían con el tiempo. Y aunque cada uno tenía su propia visión de la fe, todos compartían un principio común: la idea de que la autoridad religiosa no debía residir en una sola institución,
sino en la conciencia individual iluminada por la palabra de Dios. La Iglesia Católica, al ver el avance arrollador del protestantismo y la creciente pérdida de poder e influencia, no permaneció en silencio. Inició una profunda revisión interna conocida como la Contrarreforma, cuyo principal bastión fue el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Allí, obispos y teólogos católicos se reunieron para reafirmar los dogmas tradicionales frente a las doctrinas protestantes, como la autoridad papal, la importancia de las obras junto a la fe, los 7 sacramentos y la veneración de los santos. Pero también hubo reformas reales, se mejoró la formación del clero, se condenó la venta de indulgencias y se buscó restaurar la integridad espiritual del catolicismo. Simultáneamente, la Iglesia creó la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, una orden que se convirtió en el brazo misionero e intelectual del catolicismo. Los jesuitas, bien formados y fervientes, viajaron a tierras lejanas para predicar el Evangelio, fundaron colegios y universidades, y se enfrentaron ideológicamente a los reformadores en Europa. Era una lucha no solo por la fe, sino por el alma de la civilización occidental. Pero la división ya era irreversible. Europa se partió en 2 grandes bloques. Los países del norte, como Alemania, Inglaterra, Escocia, Suiza y los Países Bajos, adoptaron formas del protestantismo, mientras que los del sur, como España, Italia, Francia, aunque dividida, y gran parte de Europa Central, permanecieron fieles al catolicismo. Esta fractura provocó sangrientos conflictos religiosos, desde las guerras de religión en Francia hasta la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico, un conflicto devastador que dejó millones de muertos y arrasó territorios enteros. La religión ya no era solamente una cuestión espiritual, sino también una herramienta de poder político. Reyes y príncipes usaban la fe como bandera para consolidar o disputar territorios, y las poblaciones comunes quedaban atrapadas entre lealtades, persecuciones y cambios forzados de credo. Fue una época de mártires, inquisiciones, exilios y guerras, pero también de reflexión, libertad de conciencia y redescubrimiento del pensamiento. Al finalizar el siglo XVII, quedó claro que la unidad religiosa en Europa había muerto. En su lugar había nacido la pluralidad, y con ella el concepto moderno de libertad religiosa, aunque no sin dolor. El cristianismo, que durante más de 1000 años había sido un solo cuerpo, ahora existía como un conjunto diverso de iglesias, doctrinas y prácticas. La Reforma no solo cambió la Iglesia, transformó el lenguaje, la educación, la política y la cultura. Fue la chispa que dio origen al mundo moderno. Martín Lutero no vivió para ver toda la magnitud de lo que había desencadenado, pero su acto de fe, clavar unas tesis en una puerta de iglesia, se convirtió en uno de los momentos más trascendentales de la historia. Desde entonces, millones de cristianos han vivido su fe de maneras distintas, pero con un mismo origen: el anhelo de comprender a Dios libremente a través de la palabra escrita, sin intermediarios corruptos ni imposiciones.